Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Te habla Marco. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hoy tengo doctor Juan ¿Cómo? Pablo, ¿qué tal a los tiempos? No, no escucho bien, ¿eh? Hay un ratito para poder. Bien, ¿ahora sí me escuchas? Ok. Sí, ahí te escucho. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? A los años que no podemos conectar. Ajá. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué ¿Cómo estás? doctor? ¿Bien? Bien, doctor. Buenas noches, Marco. Doctor Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Estimado Mateo, te presento. Bueno, el doctor Juan Pablo Moreno Muro es el jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Ah, bien, bueno, mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Un gusto Buenas noches. conocerlo virtualmente. Gracias, igualmente. Me van a disculpar que yo estoy del teléfono porque hay un problema con la conexión en mi máquina, pero bueno, mientras escuche y se vea al ponente principal, creo que es lo más importante. Sí, no hay problema, doctor. Bien, de aquí vamos a empezar a admitir ya a los de la sala. Para empezar en 5 minutos, no mucho ya. Perfecto. Está grabando, Marco. Sí, a ver, déjame ver. Ok. Bien, tengan ustedes muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, en primer lugar, para darles la más cordial bienvenida a todos los que están conectando a esta invitación Zoom hecha por la Universidad César Vallejo. En un momento en que la justicia y la seguridad ciudadana justamente son temas de gran interés social, ¿no? Es por ello que la Escuela de Posgrado, y especialmente la coordinación de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad César Viejo, ha tenido a bien organizar este importante evento académico, al cual hemos denominado ciclo de conferencias en el área del Derecho Penal y Procesal Penal, con la finalidad de que sea un espacio fundamental de debate y de reflexión. Para ello se llevarán a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre distintas conferencias, ¿no? Que serán por distintos y reconocidos expositores del ámbito nacional y en esta oportunidad en el ámbito internacional. En tal sentido, agradecemos nuevamente a todos los presentes por su gentil participación y interés en su formación continua. Para dar inicio a este magno evento, me permito presentar al jefe de la Escuela de Posgrado, el doctor Juan Pablo Moreno Muro, quien brindará las palabras de inauguración de esta actividad académica. Doctor Juan Pablo, buenas noches. Muchas gracias, Marco. Un cordial saludo a todos, especialmente a nuestro distinguido invitado esta noche, al doctor Matías Bailones, que está ya listo para iniciar su presentación. Igualmente quiero transmitirles el cordial saludo de la Internacional de Posgrado de la Universidad César Vallejo de Chiclayo. Bueno, doctor, creo que se fue la señal de doctor Juan Pablo. Hay que darle unos minutos. Por favor. Sí, sí, hay que esperar.
Bueno, parece nuestro doctor está teniendo un problema de conectividad. En tal caso, nuevamente reiteramos la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad César Vallejo en su filial Chiclayo, ¿no? Bien, voy a proseguir con presentar a nuestro invitado del día de hoy. En esta oportunidad, como les dije, tenemos un invitado especial, ya que se trata de la persona del doctor Matías Bailone, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires. Para tal efecto, voy a dar lectura, voy a tratar de sintetizar brevemente su hoja de vida del doctor Matías Bailone. El doctor Matías Bailone es investigador postdoctoral del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, también es doctor en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado especialista en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Universidad de Chile, abogado especialista en Sharia y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Palermo, Italia. De la misma forma, nuestro invitado es profesor titular de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor en los distintos escuelas de posgrado en los cursos de Derecho Penal Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la carrera de especialización en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, también de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Central de Chile, del doctorado en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Valencia y también de otras universidades a nivel latinoamericano, incluidos entre ellas el Perú. Actualmente también es coordinador del doctorado en Ciencia Jurídica de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, quien es dirigido por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. También nuestro expositor es autor de distintas obras colectivas y artículos de investigación, especialmente en el derecho penal, como por ejemplo el aborto y la cuestión penal de la editorial Mediterránea, delitos contra la seguridad pública de la misma editorial, ¿no? Piratas, mercenarios, soldados y jueces, nuevo desafío del derecho penal europeo internacional de la Universidad Castilla de la Mancha, y la reforma penal en Bolivia en el año 2011, entre otros artículos que ha planteado durante su época de investigador, nuestro distinguido expositor. Y dentro de sus áreas de investigación, efectivamente, tiene su línea de antiterrorismo y derechos humanos, derecho internacional, derecho penal internacional, genocidio, crimen de Estado, autoría y participación y criminología de las ciencias penales. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento al doctor Matías Bailone, estimado doctor, el micro es suyo, puede dar inicio con su disertación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor. Yo estuve en la ciudad de Chiclayo hace ya muchos años, hace más de 15 años, también dando una conferencia. Y es muy interesante que a mí me gustó muchísimo que sea una universidad que tiene un nombre tan caro para toda América Latina, ¿no? Como el gran poeta César Vallejo, al que probablemente sea uno de mis poetas preferidos, ¿no? Lógicamente, del siglo XX. Así que es un honor estar en esta Universidad del Perú, país al que estimo muchísimo, al que admiro mucho, a la ciudad de Chiclayo, a la que no vuelvo hace mucho tiempo, y como digo, con este nombre tan maravilloso de César Vallejo, ¿no? El poeta de América. Así que gracias por la invitación. Bueno, nada, me gustaría comenzar esto explicando un poco el título de la exposición y los tiempos que nos tocan vivir en América Latina, las realidades que vive el Perú, que vive la Argentina y casi todos los países de la región, porque la excusa es un poco empezar con el Quijote de la Mancha, ¿no? Como un elemento de congruencia analítica, hermenéutica, para poder entender algunas cosas históricas que a mí me interesa narrar, contar acerca del surgimiento del sistema penal en la modernidad y que obviamente están
intensamente imbrincadas en esto, en el comienzo de la novela moderna, en el comienzo del Quijote de la Mancha, pero también las relaciones de eso con lo carcelario, con el sistema penal de la época, con las formas de analizar y de percibir la justicia y los sistemas de justicia de la época y cómo eso influye en nuestro presente. Bien. Creo que vivimos tiempos demasiado convulsos, demasiado terroríficos, demasiado hostiles hacia las democracias, los derechos fundamentales y los estados de derecho en casi todos nuestros países y muy especialmente en el mío. Así que quiero hacer esta salvedad de que hablo desde una Buenos Aires que está en un momento muy aciago, que está viviendo un momento muy catastrófico para su propia historia. Probablemente sea la época más nefasta, terrible y eh, destructora de los derechos fundamentales, de la democracia, de la constitucionalidad y de la institucionalidad que se haya vivido en la historia argentina después de la dictadura militar. O sea, es muchísimo decir esto, ya que hubo momentos también democráticos muy de muchos retrocesos, ¿no? Sin embargo, este que estamos viviendo en tiempo real, ahora que estamos sufriendo, es tremendo y el recuento de todo lo que se va, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, va a ser una triste historia y un triste ejemplo para el resto de los países de la región. Así que sin ahondar en esto, aunque lógicamente en algunos temas volveremos sobre este triste presente de mi país, de mi penoso país, lo que más me sale decir en este momento es que tengan cuidado cuando ejercen el derecho y la responsabilidad del voto democrático. Tengan mucho cuidado porque obviamente va cargado de una responsabilidad histórica y generacional que nosotros acá en Argentina, bueno, quienes eligieron a este régimen autoritario que ahora dirige la Argentina, que obviamente es un régimen autoritario a pesar de haber obtenido por forma democrática su acceso al poder, la responsabilidad histórica de lo que esto cabe. Bien, así que por un lado, me parece que estamos viviendo muy terribles momentos a nivel mundial. Como sabemos, se está produciendo por lo menos un genocidio en Medio Oriente, del cual muy poca gente habla, y además de lo que está pasando acá en Argentina y en muchos países de la región. Es decir, son tiempos muy espantosamente horripilantes que nos remiten a una centuria atrás, cuando empezaron, ¿no? En el momento de entreguerras a surgir los movimientos políticos y las defenestraciones de las repúblicas que hicieron que surgiera la llamada Segunda Guerra Mundial. Así que la verdad son momentos de mucha convulsión como para dedicarse a estudiar el Quijote de la Mancha, básicamente, ¿no? Es decir, prácticamente podría ser un acto de cierta, digamos, de poca seriedad en estos momentos tan cruciales y tan difíciles hablar de esto. Sin embargo, la literatura o los placeres literarios, digamos, son los que nos salvan a veces de estos momentos catastróficos, como lo dijo Bertolt Brecht, como lo dijo Walter Benjamin, como lo dijeron tantos que sufrieron en carne propia, ¿no? Los atroces momentos de hace 100 años atrás. Entonces, me parece que es interesante recurrir a esto y luego explicaré otras razones, ¿no? No solamente esto que en el famoso poema de Horacio, ¿no? Que se une lo útil con lo bello, entonces tiene un sentido lo que hacemos y por qué lo hacemos, sino además por otros motivos que iré desgranando a lo largo de esta conversación, de esta charla, que tienen que ver con la literatura en general y con las obras, y esencialmente la obra más importante, ¿no? Pero las obras que escribió uno de los más grandes, digamos, escritores de la historia de la literatura mundial y el más grande de la lengua castellana, que es obviamente Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces, la forma de aproximarse al Quijote, quiero explicar el título, ¿no? Porque el título está tomado del prólogo del primer Quijote de 1606, ¿no? Cuando dice en los primeros párrafos de que ese prólogo maravilloso que hace Cervantes, ¿no? Que es un antiprólogo, ¿no?
Es una especie de antiprólogo porque se burla del género, o inventa, mejor dicho, porque él lo va a repetir luego en el segundo Quijote de 1616 y lo va a repetir en Persiles y lo va a repetir en las novelas ejemplares, en la compilación de sus novelas ejemplares, este género burlesco de sí mismo, ¿no? Un género que intenta burlarse de la actividad literaria en sí misma. Y hoy lo podemos tomar, hoy lo podemos leer como una burla y como una crítica, lógicamente, una burla esconde una crítica al sistema académico en el que nos movemos nosotros también, los penalistas y los criminólogos, ¿no? Los procesalistas, ¿no? Básicamente, en qué ámbito estamos desarrollando nuestras tareas y bajo qué formato. Así que leer ese prólogo siempre hace bien, ¿no? Pero vamos a lo concreto, ¿no? Cuando él dice, nada puede salir de alguien que él menospreciándose, ¿no? Autocrítico, diciendo si yo soy lo que soy, no puedo engendrar algo mejor de lo que soy, ¿no? Y dice, además, un libro que se escribió en una cárcel, ¿no? Y ahí viene esta frase del título, ¿no? Donde toda incomodidad tiene asiento y donde todo triste ruido hace habitación o hace estancia, depende de las versiones, ¿no? Ustedes saben que hay muchas versiones del Quijote, aún en español. La versión original creo que dice hace su estancia, hace su habitación, dice la del siglo XVIII, la del siglo XVII y la del siglo XVIII. Pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles filológicos que son muy interesantes, pero que no hacen a la cuestión concreta, ¿no? Es decir, definir la cárcel como el lugar donde se gesta esa obra magna de la literatura que lógicamente cuando Cervantes le escribe no sabe que está escribiendo la obra magna de la literatura, ¿no? De hecho, hasta el final de sus días, Cervantes creerá que la posteridad lo reconocerá por el Persiles o por la Galatea, ¿no? La obra anterior, pastoril de Cervantes, que él cuando escribe su propio, digamos, raconto autobiográfico, ¿no? En el Persiles dice que será reconocido por hacer la Galatea, ¿no? O los trabajos de Persiles y Sigismunda, es decir, que considera que es una obra, entre comillas, menor de su propia bibliografía, ¿no? Pero lo interesante es que ahí entra una relación muy importante con la cuestión de lo carcelario, ¿no? Es decir, sabemos, por lo poco que sabemos, por lo poco que tenemos de las biografías cervantinas, que es un género también bastante complejo, ya que se sabe muy poco realmente de la vida de Cervantes, pero lo poco que se sabe es que vivió en cautiverio en Argel, es decir, que fue tomado por los moros. La historia del cautivo que está en la primera parte, al final del primer Quijote, es un poco la historia de él, ¿no? Transmutada en otro personaje, con otros aditamentos, pero es la historia de alguien que es tomado como cautivo por el mundo musulmán, ¿no? Lo llevan a los baños de Argel y que se escapa. Entonces, él vivió en cautiverio muchos años en Argel, después de la batalla de Lepanto, después de ir con el conde de Almaviva a Roma, y después sufre, por lo menos de lo que se tiene alguna certeza, algunos periodos de cárcel por alguna administración fraudulenta de la época, por algunos problemas que tiene con algunos villeríos y pueblos en Andalucía, donde justamente en la cárcel de Sevilla está, un lugar que está muy presente en el Quijote también, ¿no? Recordemos que Juan Palomeque y el primer ventero de la primera venta del primer Quijote también es alguien que viene de la cárcel de Sevilla. Y recordemos que Cervantes, sabemos también que leyó la relación de la cárcel de Sevilla, que es del siglo XVI, de 1580, es decir, que es contemporánea a los primeros barruntos literarios que hace Cervantes, ¿no? Pero él pasa varios periodos de su vida en la cárcel, en diversos tipos de cárcel o de cautiverio, o sea, que conoce de propia mano lo que significa estar detenido, privado de la libertad, y por algo lo dice en varios momentos de toda su obra, no solamente el Quijote, ¿no? Pero principalmente acá en el prólogo, donde define la cárcel con esa maravillosa forma de entenderla, ¿no? Donde toda incomodidad tiene asiento, donde todo triste ruido hace su habitación.
donde no puede surgir nada bueno, según lo que el propio Cervantes dice, pero al mismo tiempo contradice con el ejemplo, ¿no? Es decir, la obra más grande de la literatura se escribió en una cárcel. Y esto me hace acordar a un texto que hace muchos años escribió Álvaro García Linera, ¿no? Que hablaba de la cárcel y la literatura, la cárcel y la escritura, como muchos de los grandes textos, no solo ya literarios, sino científicos, sino de historiografía, inclusive de criminología, se escribieron en las cárceles, se escribieron en cárceles, se escribieron en cautiverio. De hecho, César Vallejo, por ejemplo, en la cárcel de Lima, o Borges, que publica Borges no estuvo preso, ¿no? Pero Borges publica su libro en la penitenciaría de la calle Las Heras, acá de Buenos Aires, del positivismo criminológico de comienzo del siglo XX. Hay una relación entre literatura, producción creativa dentro de las cárceles, al mismo tiempo como lectura, ¿no? De hecho, el propio García Linera recuerda que él pudo leer El Capital en sus periodos de cautiverio cuando estuvo preso en la dictadura de Banzer en Bolivia, ¿no? Es decir, también esto de que la cárcel, en caso de Gramsci, ¿no? En el caso de Blanqui, ¿no? Los dos grandes encarcelados de los últimos siglos, ¿no? En el siglo XIX, Blanqui, el blanquismo, en la Comuna de París, y en el siglo XX, Gramsci, obviamente, ¿no? Los dos grandes encarcelados que en el encarcelamiento producen mucho más que en libertad. Entonces ahí hay un tema que no vamos a profundizar ahora, pero que es muy interesante, que es el tema de la privación de la libertad y la actitud creativa, tanto del que escribe, del que crea, del que diseña algo intelectualmente, ya sea literario, ya sea científico, como el que lee. O sea, la lectura dentro de los muros carcelarios como un acto creativo al mismo tiempo, ¿no? García Linera creo que dice algo así como, si no hubiese estado preso, no hubiese tenido el tiempo ni la dedicación de haber podido leer El Capital, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero hay muchos ejemplos, bueno, Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos que me vienen a la cabeza ahora que tienen que ver con esa relación entre el tiempo clausurado dentro de una cárcel y la posibilidad de escribir y leer, y las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Cervantes ejerce esas dos cuestiones, porque lee dentro de la cárcel al mismo tiempo como escribe. No sabemos con certeza que si escribió realmente en la primera parte entera en una cárcel, probablemente la forma de escritura del Quijote, ¿no? La forma episódica, ¿no? Como si fueran novelas ejemplares que van uniéndose a través de pequeños episodios que se juntan en el personaje principal, que a veces ni siquiera está en escena, como sucede en el primer Quijote, que el Quijote se va de la escena y aparecen otros personajes que cubren el escenario principal, demuestran que quizá hubo ahí una cuestión que Cervantes salva de manera maravillosa, con la genialidad con la que inventa la literatura moderna, pero que tiene que ver con las imposibilidades de escribir como escribía Lope de Vega, por ejemplo, o como escribía, bueno, Quevedo también sufre cautiverio, o como escribía Góngora, ¿no? Digamos, para hablar de sus contemporáneos. O Teresa de Jesús, que también escribe en un cautiverio distinto, pero en un ámbito monacal, ¿no? Las moradas de Santa Teresa, de Teresa de Jesús, tienen un poco que ver con esa idea, ¿no? De escribir en un lugar apartado del mundo. La cárcel como un lugar apartado del mundo que, por otros motivos, llevan a escribir. Y acá vamos a ver un personaje dentro del Quijote que también produce este mismo dispositivo, que es nada menos que Ginés de Pasamonte, o sea, uno de los galeotes, uno de los 12 galeotes famosos del capítulo 22 de la primera parte, a quienes a que remito a que lean, a que recuerden, ¿no? Lo que significa ese capítulo para los penalistas y para los criminólogos, ¿no? Que es la parte central de lo que hablaremos hoy. Pero no solo eso, dije recién que Cervantes, además de producir, además de escribir, Cervantes lee. ¿Y qué lee? Lee varias cosas. Lee archivos judiciales, los archivos de Simancas, que eran los archivos de Indias y de prisiones y de asociales más grandes de toda Europa, de la Inquisición, y lee las relaciones que recién mencioné de este Chávez, que en 1580 aproximadamente escribe esta relación de la prisión y de la cárcel de Sevilla como la cárcel más importante de Andalucía. Hay algo muy interesante ahí
de la relación de Cervantes, de toda la obra de Cervantes con Andalucía, porque Andalucía está muy presente, lógicamente, la idea morisca andaluza en los personajes, especialmente en las novelas ejemplares, en La Gitanilla, pero al mismo tiempo nunca hace a sus personajes ir hacia Andalucía. Hay una frase famosa de un gran cervantista, de Clemencín, uno de los famosos cervantistas del siglo XVIII, que decía: el Quijote no pasa de Despeñaperros, ¿no? El límite entre la Castilla Castilla la Nueva, ¿no? y Andalucía. Y el Quijote va hacia el norte, ¿no? O sea, hacia Zaragoza primero, hacia Barcelona después, y vuelve, ¿no? Vuelve a La Mancha, pero no va hacia Andalucía. Porque Andalucía, según algunos de los que interpretan los motivos cervantinos, representaba, entre otras cosas, la penuria, la cárcel, representaba lo que había hecho sufrir a Cervantes, ¿no? De hecho, recordemos, y hablando que estamos en ámbitos universitarios, de que Cervantes ejerce siempre una crítica muy profunda hacia todo aquello que le parece, la crítica social, ¿no? Hacia todo aquello que le parece que está mal en la sociedad de su época. Y lo que nosotros veremos hoy concretamente es la justicia penal, ¿bien? Pero no solo la justicia penal, sino también inclusive podríamos decir la política universitaria de la época, es decir, la política educativa de la época. En Cervantes hay en el Quijote, pero en las novelas ejemplares también, hay una sucesión de personajes que son bachilleres, que son maeses, que son doctores en leyes, que son canónigos, que son diversas, digamos, órdenes universitarias que pertenecen a diversas universidades. Obviamente la más importante era Salamanca. Entonces cuando sale Salamanca, a veces es para burlarse de ciertos personajes, como el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Que es graduado en Salamanca, pero también burlarse de algunas universidades menores que había en la época, estamos hablando de comienzo del siglo XVII, como la Universidad de Osuna. Recuerden esto, si vuelven a leer el Quijote o recuerdan alguna de las lecturas, cada vez que Cervantes menciona a la ciudad de Osuna es para burlarse de la Universidad de Osuna. O sea, cuando quiere burlarse un personaje, dice que está graduado en cánones en Osuna, como pasa con el canónigo en la primera parte, el que aparece en los capítulos finales de la primera parte, y también en la segunda parte dos veces. O sea, creo que tres en total aparecen menciones denostativas de la Universidad de Osuna como una universidad de menor cuantía. Lógicamente se llamaba universidad menor, de hecho, era parte de las llamadas universidades menores, pero también porque era de alguna manera una universidad que consideraban que no tenía prestigio, ¿no? Entonces de ahí venían todos los personajes de los que Cervantes se quiere burlar. Pero, digamos, la idea y en esto retomo un poquito un texto clásico de la crítica literaria, que es el libro Mímesis de Auerbach, ¿no? Que es el libro que trata de describir desde la historiografía filológica el nacimiento de la novela moderna y de la literatura moderna, ¿no? Es decir, la idea de que el realismo, naciendo concretamente en textos literarios de comienzo del siglo XVII, da surgimiento a la modernidad literaria, tal como la conocemos. Y nosotros me parece que Auerbach, que es un gran libro, por supuesto, es un texto canónico, le falta el acento principal más que en Shakespeare, en Quijote, ¿no? En el Quijote, en Cervantes. Ahí donde nosotros, no solo por la lengua y por nuestra tradición, podemos encontrar tesoros que hasta el día de hoy nos traen interesantísimos pensamientos, debates, interesantísimas posturas que nos sirven para el día de hoy. Y esto es lo que quiero decir con respecto al sistema penal. Es muy interesante también que esta conferencia sea en Perú, que es uno de los países que mayor tributo le ha hecho al Quijote durante todos estos siglos, estos 5 siglos, ¿no? Específicamente en el Perú, donde fue el primer lugar en Lima, donde llega una versión no literaria del Quijote. Es en Lima donde se hace un auto sacramental también iniciado el siglo XVII, promediando la tercera década del siglo XVII, se organiza una especie de auto sacramental, de representación teatral de una versión muy libre, por supuesto, del Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que ya habían, pues se dice, el primer traspaso del océano. Y recordemos que el Quijote
el primer Quijote y el segundo Quijote específicamente, fueron prohibidos por la Inquisición, por el Santo Oficio, incluidos en el Index Prohibitorum, específicamente para ser leído en las Indias, es decir, en la América hispánica, luso-hispánica. Es decir, que no era un libro que estaba prohibido en España, de hecho tenía privilegio real, tenía tasa, tenía autorización, pero a pesar de eso, había un doble baremo que hacía que algunos libros se consideraba que podían ser leídos en la metrópoli, como por ejemplo el Quijote, pero que por su contenido sarcástico, que por su contenido crítico, no podían ser entendidos por personas de menor catadura intelectual, que seríamos nosotros, ¿no? Los habitantes de la España transoceánica, ¿no? Los habitantes de las colonias. Entonces el libro acá estaba prohibido porque se podía malinterpretar. De todas maneras, recordemos que el carácter paródico, el carácter crítico del Quijote es una obra de lectura que no hacen los españoles, ni siquiera nosotros los americanos primero, sino que la hacen primero los franceses y los ingleses. Por eso Borges hacía siempre esta aclaración, que era un chiste en realidad, no era cierto, se pudo probar que no era cierto. Borges decía que él había leído por primera vez el Quijote en inglés y que cuando lo va a leer en español se da cuenta que estaba mal traducido al español. Por supuesto que era el típico humor borgiano, pero que no era cierto porque se pudo probar que lo leyó por primera vez en español. Después lo habrá leído en inglés seguramente, pero ese chiste, ese chascarrillo borgiano, lo que pone en operación es hablar de el valor que al Quijote, a los dos Quijotes como una sola obra, posterior a la muerte de Cervantes, ¿no? A 1616, le dan los lectores foráneos, y específicamente los franceses y los ingleses, ¿no? Que ven en el Quijote una burla al mundo jurídico, al orden jurídico y al orden social hispánico. Entonces, era medio lógico, digamos, que los contemporáneos no lo advirtieran de esta manera, porque advertirlo de esta manera era claramente entender la crítica y la autocrítica. Entonces, eso, digamos, es algo que viene con el tiempo. Y es un penalista en 1780, recordemos que el Quijote se publica en 1606, en la primera parte. Entre medio está el Quijote de Avellaneda, el falso Quijote, el Quijote apócrifo, del que ya volveré a decir algo porque para mí es muy importante. Y luego en la segunda parte del Quijote, que es la de 1616, que es el último Quijote. Después de eso escribe Persiles y Cervantes muere, publica el Persiles, pues ya estaba escrito. Em, entre ese periodo temporal, digamos, hasta 1780, no hay una versión oficial de la monarquía española o oficial en España que no sea la edición pirata, primero la edición Príncipe de Juan de la Cuesta o las ediciones piratas que circulaban en el siglo XVII. O sea que es un libro que no tiene tanta repercusión entre sus contemporáneos porque esa repercusión hubiese significado, ¿no? El entendimiento de la crítica profunda que Cervantes le hacía a su generación, ¿no? Y a su propio país. Entonces es un camino de ida y vuelta, ¿no? Tiene que ir a Francia y a Inglaterra para que vuelva canonizado de afuera y los españoles lo retomen. Entonces es un penalista que es nada menos que Manuel de Lardizábal, nacido en México, en Chiapas, para mayor información, pero que, bueno, es un español nacido en México, en la Nueva España, pero que se convierte en un penalista, como sabemos, el becaría español, como le decimos, ¿no? Manuel de Lardizábal y Uribe, ¿no? Recordemos, y quiero citar acá y recomendar la famosa biografía que escribió Manuel de Ribacó y Ribacova sobre Lardizábal, ¿no? El discurso sobre las penas que escribe a fines del siglo XVIII y que en el fondo es una especie de introducción, de importación cultural que hace de Deliti e delle Pene, de Cesare Beccaria al contexto hispánico. Bueno, Manuel de Lardizábal y Uribe era nada menos, entre otras muchas cosas, de un gran jurista y un gran... Era el director general, o no recuerdo, chanciller creo que era el nombre que se usaba en ese momento, de la Real Academia Española. La Real Academia que había creado Carlos III y que se había creado justamente para recuperar los valores de la hispanidad
frente a la usurpación, entre comillas, que los vecinos habían propiciado, los franceses y los ingleses. Entonces, traer los valores hispánicos y aprovecharlos, ¿no? Usufructuarlos. Entre ellos, por supuesto, está el Quijote. Entonces es Lardizábal el que, como director, chanciller de la Real Academia Española, que propugna, incluso está Goya de por medio, porque se hace una especie de concurso de imágenes en la que participan los artistas de la Real Academia de la Academia de San Jerónimo, ¿no? de la Academia de Arte y de Pintura Española, en las cuales hay un joven Francisco de Goya, cuyo retrato, cuyos dibujos, cuyas ilustraciones, ¿no? Para ser grabados luego, ¿no? Para esta edición del Quijote fueron rechazados, hay que decirlo, ¿no? O sea que Goya, joven Goya, es rechazado sus dibujos del Quijote, de los cuales no conocemos, ¿no? Porque fueron justamente rechazados. Pero es hasta 1780 que se hace la edición de Ibarra, ¿no? Que la hace y la propugna en 4 tomos, y la edición canónica más importante de lengua española, que hace la Real Academia por instancias de Manuel de Lardizábal y Uribe, ¿no? Y Manuel de Lardizábal, en el estudio introductorio que hace en calidad de penalista, pero en calidad esencialmente de, obviamente, director y chanciller, gran chanciller de la Academia Española, menciona algunas de estas cuestiones que voy a decir ahora sobre el sistema penal en el Quijote y en Cervantes y específicamente en el Quijote. Y también lo han hecho otros criminólogos como Rafael Salillas, por ejemplo, Quintiliano Saldaña, que son 2 grandes criminólogos de finales del siglo XIX, que se dedicaron también a hablar de que Cervantes es el primer criminólogo de la España moderna. ¿Y por qué en este sentido? Porque si uno tratemos de recordar episodios que nos vengan a la cabeza de la primera y de la segunda parte del Quijote, y vamos a ver de que hay un sinfín de historias judiciales, criminales, que están a lo largo de todas las aventuras de Quijote y Sancho Panza, ¿no? Y que esas aventuras tienen que ver a la larga y a la corta con una crítica muy profunda al sistema de justicia de la época, a la supervivencia de las partidas de Alfonso el Sabio, al orden de justicia, al orden patriarcal patrimonial de justicia que instauraron los reyes católicos y que eran todavía supervivientes después de Felipe II, y que frente a eso, Cervantes, pensemos, que se sentía realmente orgulloso de haber participado de la batalla de Lepanto, ¿no? Como él dice, la batalla que los siglos han visto, más gloriosa época que el reino de España tiene, etcétera, etcétera, en el declive del reinado de Felipe III, ¿no? El declive de lo que será el siglo XVII para la monarquía hispánica dentro y fuera de la metrópolis, el siglo XVII y obviamente el siglo XVIII, tendrá mucho que ver con esto que vamos a explicar, que es la cantidad de críticas que hay hacia el sistema de justicia en el Quijote. Digo, para recordar algunos de los, obviamente vamos a concentrarnos en el capítulo 22, ¿no? El de los galeotes, la liberación de los galeotes, que es el más importante, pero eso voy a dejarlo para el final. Vamos a analizar algunos de los elementos, algunos de los capítulos, algunos de los episodios que hay en el Quijote y que nos remiten constantemente a una lectura jurídica de la realidad social de la época. Es decir, ya en la propia constitución del personaje, el Quijote es un hijodalgo, un hidalgo, un hijodalgo, alguien que proviene de una tradición, de una vieja aristocracia feudal, de una vieja aristocracia rural, que está en decadencia y que no paga impuestos, digamos, por eso el nombre que recibe, pero que tiene ciertos privilegios que cuidar y que mantener, digamos. Entonces hay una crítica a un orden social, económico y jurídico que es, digamos, de alguna manera el declive, el lento ocaso y declive del poderío del Imperio Español. Entonces, esto se puede ver en el Quijote, se puede ver en el tono paródico de las pinceladas sociales y culturales que hace Cervantes de los habitantes del bajo mundo, pero también de la alta alcurnia, porque recordemos que en la segunda parte están los duques, ¿no? El palacio ducal, y hay personajes de alto consideración social en la primera y en la segunda parte, pero también está el bajo pueblo.
Y esto en el que esté el bajo pueblo, que estén las personas que representadas esencialmente por su escudero, ¿no? Por Sancho Panza, también habla mucho de esa fruición por describir el mundo del AMPA, el mundo de la criminalidad, estas lecturas que Cervantes hacía en la cárcel, que no son solo las lecturas de su intertextualidad, ¿no? Del contexto en el que estaba, de las historias que escuchaba, de lo que él mismo vivía, obviamente, sino de haber leído los archivos de Sigüenza, que decía recién, de Simancas, perdón, y los archivos de la relación de la cárcel de Sevilla que mencionaba de Chávez de 1580 aproximadamente. Es decir, los primeros archivos judiciales, jurisdiccionales y judiciales penales que existen en el mundo europeo, casi concomitantemente con los archivos de la Inquisición, paralela, contemporáneamente, ¿no? Yuxtapuestos en algún punto, donde ahí podemos encontrar, inclusive cuando los leemos hoy, que están conservados, si los quieren ver, pueden entrar a la página del Instituto Cervantes o de la Biblioteca Nacional de España, que están digitalizados y uno puede ver y uno puede ahí mirar en forma directa, podríamos decir, la relación de la criminalidad de la época, ¿no? Hay ahí un registro tremendamente importante, fecundo, fructífero, para hablar de la criminalidad de la época, y Cervantes lo toma. Y la genialidad es transformarlo en arte, ¿no? No en un mero registro, sino en arte, en literatura, que es lo que hace Cervantes, ¿no? Entonces, todos los personajes que hay, el ventero, el primer ventero, el segundo ventero, los personajes que aparecen, los engañados, recordemos que en la época, eh, el Quijote, el primero por lo menos, el segundo ya veremos que es parte de otra tradición. El primer Quijote es una mezcla entre la crítica, la literatura de las caballerías, la literatura caballeresca, la literatura de los caballeros andantes, toda la crítica que hace Cervantes a eso, pero también es parte de la literatura picaresca, ¿no? De la picaresca del Siglo de Oro, que se había iniciado con un libro hoy poco recordado, pero que también es una maravilla de la literatura y es un gran texto que tiene también dos partes y la segunda todavía es mejor que la primera, como pasa con el Quijote, que es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. El Guzmán de Alfarache es, como el Lazarillo de Tormes, libro anónimo, como recordamos, los dos libros que dan nacimiento al género de la picaresca. Y en el que también entra Tirso de Molina, que se publica, el famoso burlador de Sevilla, ¿no? Que se publica apenas unos años muerto Cervantes, que inaugura uno de los mitos más importantes de la modernidad, que es el mito de Don Juan, ¿no? Que está en un montón de obras literarias, en Zorrilla, en Tirso de Molina, que es el primero, el burlador de Sevilla, llevado a la ópera, ¿no? Por Mozart, por Rossini, etcétera. Por tantas óperas que hay sobre esto, tantas obras de teatro, tanta literatura que hay sobre el personaje de Don Juan, ¿no? El burlador, el que se burla de las instituciones jurídicas, en este caso la institución matrimonial. Recordemos que esto, el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y la literatura picaresca, tanto en el Guzmán de Alfarache como en el Lazarillo de Tormes, hay una predilección por el mundo del crimen. Y hay una mirada picaresca, justamente, cómica, burlesca, de las instituciones jurídicas, no solamente penales, sino civiles, el matrimonio, por ejemplo. Todo lo que sucede antes del matrimonio es parte de algo cómico, todo lo que sucede después del matrimonio es parte de algo trágico. Esta es la regla de oro del siglo de oro, justamente, que así se estructuran todas las historias. Pensemos en la historia de Marcelo, de Lotario, el curioso impertinente, las historias que están incorporadas como pequeñas novelitas o novelas ejemplares dentro del primer Quijote, que son todas las historias que se escuchan en en la venta de Juan Palomeque, ¿no? Y que donde todas siempre aparece la figura del burlador, la figura del que promete matrimonio y no la cumple, la figura del que justamente uno de los galeotes y el más silente de todos es un burlador, que él lo mismo lo dice en el discurso que da cuando en el capítulo 22 el Quijote inquiere las razones por las que estos sujetos iban llevados a las galeras, ¿no? Eran llevados a las galeras. Pero como quiero, antes de entrar en ese capítulo, quiero decir de que hay toda una crítica a las instituciones jurídicas en general, ¿no? A las instituciones
tributarias, a las instituciones de los tributos, de los impuestos, a las instituciones religiosas. Lógicamente, siempre los clérigos aparecen ahí en escena de modo muy burlesco, ¿no? Aparece la crítica a la Iglesia Católica, lógicamente, aparece la crítica a la Santa Hermandad, aparece la crítica a la institución matrimonial, aparece la crítica a muchísimas instituciones, inclusive a aquellas instituciones benéficas como la de los religiosos que se encargaban de liberar presos en Argel, que el propio Cervantes, digamos, es beneficiario de eso, ¿no? Hay una crítica a la sociedad muy profunda, en donde también es esencial la crítica al orden jurídico de la época. Y, como le digo, se podría estar hablando mucho tiempo sobre la crítica a la institución matrimonial y a cuestiones de derecho privado, pero no es eso lo que nos llama, sino justamente la cuestión de la pena. Así que nos metemos inmediatamente en tema con eso. Pero esto tiene que ver también con una cuestión central, que es que la pena es, no solo porque la pena se cumple en la cárcel, y ya dijimos lo que piensa Cervantes de la cárcel, sino porque la pena es ante todo una violencia contra el ser humano. Entonces, en el pensamiento humanista del Quijote, que obviamente es el pensamiento humanista de Cervantes, lógicamente, ¿no? Pero expresado en el personaje al que le da voz su propio pensamiento, que es el humanismo erasmista del Quijote. No hay que olvidarse de que el siglo XVII y esa época es el siglo del erasmismo, de la influencia del erasmismo en España, digamos, ¿no? Y cómo eso entra en el Quijote a partir de ese humanismo, de esa crítica, que no es solo una crítica coyuntural, sino que es una crítica estructural y profunda al funcionamiento del sistema penal de los reyes católicos, que implica el nexo entre la justicia civil y la justicia inquisitorial, o concretamente contra la Inquisición. Tampoco tendremos tiempo de desmenuzar la cantidad de microdispositivos que hay en el siglo XVII, porque recordemos que el Quijote está hablando de su propia época, no está hablando de décadas anteriores, está hablando de su propio tiempo. Es una crítica a su propia sociedad, a la sociedad de la que él es contemporáneo. Y ahí uno puede ver el desarrollo de muchas cuestiones que nos sirven de modo antropológico, etnográfico, para conocer la criminalidad de la época, para conocer la sociedad de la época, pero también para conocer el grado de crítica social que ejerce Cervantes sobre la realidad social de la época, ¿no? Lo que lo llevó a ser un paria toda su vida, a ser un señor que no tenía dinero, ¿no? Que vivía muy modestamente y que ansió siempre la gloria y nunca la alcanzó en vida, lógicamente, ¿no? Recordemos que Cervantes quería venir a las Américas, quería venir a las Indias y ser un funcionario, un burócrata en algún lugar remoto de las Indias, y probablemente no hubiese escrito el Quijote, ¿no? Entonces, también es fruto de una frustración, ¿no? Es, como dice Julio Cortázar, el éxito de todos los fracasos, el Quijote, ¿no? De alguna manera. El éxito de todos los fracasos de Cervantes, y para gloria de todos los lectores, de todos los que amamos esta obra como la Biblia de nuestras vidas, es el gran fruto de una genialidad absoluta, ¿no? Pero concretamente, digo, y para no extenderme más, porque ya no sé cuánto tiempo tengo ni cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo ya usé, pero lo que quiero decir concretamente es que en el capítulo 22, al que siempre hay que volver a leer, porque uno descubre cada vez, ahora, antes de comenzar esta conferencia, me puse a leerlo de nuevo para recordar algunas frases, ¿no? Y me doy cuenta de que uno siempre aprende cosas nuevas. Yo me he leído el Quijote muchísimas veces desde los 13 o de los 14 años, y creo que uno, en la relectura, como decía Borges, hay un placer enormísimo. Y la relectura de un libro como esto, el placer es triplemente gigante, ¿no? Bueno, el capítulo 22 es el capítulo de los galeotes, ¿no? Es decir, cuando él se encuentra con Sancho en el camino real, se encuentran a 12 galeotes que van a cumplir la pena de galera, ¿no? Que son presos de la Inquisición, pero puestos al servicio del rey, de la monarquía. Ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con que es Felipe II quien se encarga de mutar los castigos corporales de las penas menores, de los delitos menores, lo que hoy llamaríamos de lo que, digamos,
de lo que el siglo XIX llama las contravenciones, ¿no? Que en ese momento obviamente la terminología no existe, pero digo, los delitos menores, las ofensas menores, ser castigadas con ya no el delito de azote, perdón, la pena de azotes o castigos esencialmente corporales, pensemos que estamos hablando un siglo antes de la Ilustración. Si bien está el erasmismo, como ya dije, entrando a España, y hay todo un humanismo prerrenacentista, pero lógicamente no hay todavía un pensamiento que cuestione seriamente el castigo corporal. Eso es parte de otra conferencia que que si empiezo ahora no, me voy de tema, ¿no? Pero centralmente es Felipe II intercambiando esto por las penas de galeras, porque se necesitaban para las galeras en esto, la Armada Invencible, por ejemplo, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, estará el autor del falso Quijote, que es nada menos que Lope de Vega. Bueno, los galeotes, las galeras, la necesidad de cubrir una imperiosa necesidad, justamente, perdón, de la monarquía, de llevar hombres a esos lugares, ¿no? Entonces, todos los que podían servir en galeras, servían en galeras y eran llevados con esas cadenas a los lugares donde se embarcaban, en este caso a Sevilla seguramente, ¿no? Y el Quijote inmediatamente identifica que estos señores están yendo, por una cosa bastante obvia y lógica, en contra de su propia voluntad, digamos, están siendo llevados por guardias armados y están siendo llevados en forma encadenados, ¿no? Entonces ese diálogo entre el Quijote y entre el Quijote y Sancho, ¿no? Donde aparece la idea de por qué los hombres le propiciarán este castigo contra la voluntad, ¿no? Que esto es algo que Dios castigue el mal, ¿no? Que cada uno se halle ante Dios con su pecado y que los hombres no le causen daño a otros sin irles nada de ganancia en ello. Lo que es interesante pensar la ganancia del castigo, lógicamente, y de alguna manera Cervantes ahí mete el dedo en la herida, en la llaga, ¿no? Acerca de lo que gana el castigo, lo que gana el sistema penal castigando a los seres humanos, ¿no? Pero en ese discurso humanista, anticarcelario, podríamos decir anarquista del Quijote, hay hay una especie de necesidad antropológica, etnográfica, de indagar acerca de por qué están detenidos. Y ahí hay una primera, esto lo decía Rafael Salillas, ¿no? Como dije recién, uno de los que dijo que el Quijote, que Cervantes era uno de los primeros criminólogos de la modernidad, porque ahí hay un instinto de averiguar las razones, las causalidades de los crímenes, ¿no? ¿Por qué van a galeras? Entonces él se lo pregunta primero medio lógicamente, ¿no? A quien va comandando esa expedición, ¿no? A uno de los guardias, al que va a caballo y al que va más armado, que le dice que no le tiene por qué dar explicaciones, ¿no? Que siga su camino, etcétera. Y si quiere usted saber por qué esta gente, pregúnteselo a ellos directamente, ¿no? Entonces ahí hay una aproximación directa entre el indagador, el investigador, que en este caso sería el Quijote, y los presos. Un diálogo directo que inmediatamente aparece la sorna, la parodia, aparece la broma, que le están gastando a un sujeto que ya se dan cuenta todos, digamos, obviamente, de que el personaje está loco, ¿no? Entonces, bueno, ahí los invito a que lo relean ese capítulo, que es muy divertido cuando dice, bueno, nada, es que a mí yo estoy preso por amor. Entonces dice, ¿cómo por amor? Si hay que ir preso por amor, el primero sería yo, que estoy enamorado de mi señora Dulcinea, etcétera, etcétera. Dice, bueno, por amor de las cosas ajenas, claro, bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? O el otro que es el burlador, el que menos habla, el callado, que además es un abogado, porque es alguien que dice que estudiaba los cánones y que sabía latines, es decir, alguien que estudiaba derecho en Salamanca, por la vestimenta y por la forma de hablar, que había burlado a varias mujeres, ¿no? Decía, bueno, que creía en un amor poligámico y que se había burlado a unas primas de él, pero también a otras primas que no eran de él, sino primas de otros. Entonces, claro, había creado una serie de problemas para la tradición jurídica que no solamente tiene que ver con el problema del burlador, por eso el tema del el amor, el sexo, el amor y el derecho están muy presentes en todo Cervantes, sino en una idea patrimonial fundamental, que es la idea de la herencia.
porque él mismo lo dice en ese argumento, en ese parlamento, dice, bueno, nada, de tanto que amé o de tanto que burlé, terminé burlando a tantas mujeres, que se ha creado una descendencia que no hay diablo que la pueda entender. O sea, que había creado un problema de descendencias y de parentescos por su actividad hipersexual, obviamente, que producía problemas jurídicos, claramente. Entonces, por eso iba preso. Bueno, y así cada uno, hasta que llega el más importante de todos, que es Ginés de Pasamonte, Ginesillo, el nombre que es un personaje importantísimo, probablemente uno de los personajes de la segunda línea más importantes del Quijote, porque va a estar en el segundo Quijote, va a ser el famoso Maese Pedro de los títeres, ¿no? Del retablo de Maese Pedro, que va a ser un personaje que vamos a ver que de criminal, los crímenes que comete no se dicen cuáles son, pero supuestamente son muy graves, claramente eran crímenes contra la fe pública, ¿no? Porque se habla de su lengua afilada, se habla de su engaño, de la capacidad de engaño que tenía, y que aparece un personaje que ya está contando su propia historia. O sea, este rasgo etnográfico del criminal que cuenta su propia historia, ¿no? Que le dice, estoy escribiendo mi propia autobiografía, que le dice esto, si está terminada, cómo voy a estar terminada, si estoy vivo todavía, etcétera, etcétera. Pero que vamos a ver que luego reaparece en dos momentos que le roba el famoso asno, ¿no? El rucio a Sancho Panza, en los capítulos siguientes, pero además aparece en la segunda parte como Maese Pedro, transmutado en Maese Pedro, ¿no? Que el que se da cuenta es Sancho, que dice este señor Visco, porque tenía los ojos, ¿no? Que uno puesto sobre el otro, que aparece ahora como un titiritero, como un artista callejero, con ese mono que tenía encima, es nada menos que ese Ginés de Pasamonte que nos jugó tan mala pasada en la segunda salida, ¿no? En la segunda salida del Quijote, pues se convierte en un dramaturgo. Esto es lo interesante, ¿no? Es decir, de contar historias criminales, su propia historia criminal, se convierte en un dramaturgo, de alguna manera, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre la historia criminal propia, entre ser criminal y contar historias criminales, porque las que cuenta, de hecho, en el retablo son historias de crímenes, de raptos, de cuestiones vinculadas a también la sexualidad, el matrimonio, la burla y los crímenes. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Pero bueno, ahí uno puede tomar, como diría el propio Ginés de Pasamonte, de muchos hilos y crear una confusión que no haya diablo que lo pueda solucionar, porque uno podría de ahí, como lo hacen muchos a lo largo de los siglos, Clemencín o estos que mencionaba, estos criminólogos que mencionaba recién, para hablar acerca de las concomitancias, de las consecuencias, del análisis jurídico y de la crítica jurídica que Cervantes hace sin ser graduado en cánones, ni en Osuna ni en Salamanca. O sea, recordemos que Cervantes no tiene una formación académica. Cervantes es un hombre de la calle, es un hombre de mundo, con mucha lectura, de muchísima lectura. Recordemos que él lo dice en el segundo prólogo, cuando dice, leo hasta los papeles que están tirados en el suelo. Leía todo. De hecho, se nota que el Quijote está producido por un gran lector, ¿no? Porque, digamos, la cantidad de libros que cita y de los que se burla y de los que se ríe y de los que parodia es porque los leyó absolutamente todos, ¿no? En una época en la que leer claramente no era una tarea sencilla. Entonces, Cervantes es un gran lector. Cervantes es un gran lector no solo de la literalidad de los textos de la época, en italiano, en español. Recordemos que es el gran introductor del Ariosto, ¿no? de Orlando el Furioso y de toda la saga de Ariosto, del cual él es gran discípulo y gran admirador, sino también toda la idea de que lee muy bien la realidad de la época y la lee con unos ojos críticos que le producen bueno, que le producen poco éxito entre sus contemporáneos, lógicamente, pero un gran éxito para la posteridad. ¿Por qué seguimos leyendo a Cervantes a pesar de tanto tiempo? Porque probablemente sea el Quijote, tanto la primera como la segunda parte, la primera novela de la modernidad. Y esto lo reconocieron todos los grandes escritores de todos los siglos, ¿no? No hay nadie que no reconozca esto, sino que además nos dice mucho sobre los sistemas penales de la época, más allá de los sistemas jurídicos en general que ya mencioné recién.
porque cuando él libera a los galeotes, cuando sucede esto, inmediatamente aparecen en escena los miedos de un loco. Recordemos que el Quijote es la historia de un loco, de alguien que desde el primer momento ya se sabe y se dice directa e indirectamente que está loco, ¿no? Que es un sujeto que cree ser otra cosa, que cree ser un justiciero anónimo, que es una burla a la justicia también, porque ya en la época, comienzo del siglo XVII, las formas de justicia, de administración de justicia en la España de la época, en la península ibérica de la época, digamos, estaban tan extendidas aún en el bajo pueblo que aparezca un señor a ejercer justicia por mano propia, como un caballero andante de los siglos precedentes, no solo que es algo anacrónico, sino que es algo completamente, digamos, absurdo, ¿no? Y el absurdo mueve a la gracia, lógicamente. A un señor que anda con una vacía de un barbero, ¿no? Que era lo que se ponían los barberos para afeitar, cortar las barbas, ¿no? Y que era lo que él cree que es el yelmo de Mambrino, el vasiyelmo, como se le dice, ¿no? Una vacía, pero que es el famoso yelmo de Mambrino. Un señor que anda con eso en la cabeza y vestido como alguien de los siglos precedentes, claramente a todo el mundo movía la risa. Entonces recordemos que en la primera venta, donde el Quijote es ungido, caballero andante, por parte del ventero, que es un burlador y un criminal que él lo mismo lo cuenta, ¿no? No tenemos el nombre del personaje, no es Juan Palomeque, que es la segunda venta, pero es un personaje que está en la cárcel de Sevilla y que cuenta historias de la cárcel de Sevilla. O sea, es alguien que se escapó de la cárcel de Sevilla y que funda una venta con prostitutas. Son las dos prostitutas que él cree señoras del castillo las que lo ungen caballero andante, ¿no? Y el gran criminólogo argentino del positivismo del siglo, fines del XIX y comienzo del siglo XX, recordado por todos nosotros, que es José Ingenieros, que fue José Ingenieros, en su tesis doctoral, que se llama La simulación de la locura, la tesis doctoral de José Ingenieros, comienza con ese capítulo, que es el capítulo de la unción como caballero del Quijote en la primera venta. Y él lo dice por esto, porque su tesis, como ya dije, es el fingimiento de la locura, la simulación de la locura. Entonces le interesa centralmente a ingenieros dentro del positivismo de la época tratar de distinguir al que está loco del que se hace el loco, ¿no? Tratar de distinguir al que quien está realmente con problemas mentales y no puede ser hallado responsable de sus acciones, algo que está completamente entendido por la contemporaneidad de la época, como aquel que busca hacerse el loco, como, como el que está en el prólogo del segundo Quijote, aquel otro que le dice que lo van a sacar de la cárcel, ¿no? Que es una historia muy divertida también, como todo, ¿no? Y que le dice, lo voy a sacar de la cárcel, y que cuando lo sacan en realidad de un manicomio, no era de una cárcel, ¿no? Era de una cárcel de locos, y lo van a sacar, uno de los que está ahí le dicen que es una injusticia que lo saquen. Dice, entonces, como es una injusticia, le dice uno de los locos que está adentro, dice, yo que soy Júpiter, voy a tirar truenos contra esta cárcel para destruirlo por esta injusticia que se está cometiendo por esta liberación. Entonces el loco que se va, que se pensaba que ya no estaba loco, le dice al canónigo que lo saca, le dice, no se preocupes, maese, no se preocupe vuesa merced, que si este es Júpiter, yo soy Neptuno y voy a hacer ensanchar los mares para que se acaben los incendios que este va a provocar. Y lo vuelven a meter en la cárcel, lo vuelven a meter en el manicomio porque se dan cuenta que no estaba curado, ¿no? Digo, todas esas historias que están en el Quijote, o el del que le pegaba a los perros, que está inmediatamente después, etcétera, etcétera, todas esas historias son historias que Cervantes recoge de esos archivos jurisdiccionales, de esos archivos penales de la Inquisición, de esos tramos en los que se habla profusamente de la criminalidad de la época, y es muy interesante como registro y como crítica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, y los puntos centrales, es que el Quijote dijimos que es la historia de un loco, que es la historia de un loco que además, característica del loco, como dice José Ingenieros en ese párrafo que cité recién, es que al loco hay que tenerle cuidado porque el loco no le tiene miedo a nada.
Entonces el loco puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, no tienen los cuidados y los miedos que tiene una persona normal. Pero además, dice José Ingeniero, fíjense cómo el ventero, cuando le tiran piedras al Quijote, los que están en la venta, el ventero sale a decirles, no le hagan daño a este sujeto porque está loco y si nos mata a alguno de nosotros, la justicia no podrá hacer nada contra él porque está loco, digamos, en otros términos, porque es un inimputable. Entonces ya ese ejemplo lo toma Ingenieros para hablar de cómo en la época gentes incultas como el ventero, que por otro lado era un criminal, como ya dijimos, se da cuenta de esto en forma, digamos, muy clara, ¿no? Entonces, una de las características de los locos es que no tienen miedo a nada, ¿no? Y además, en el capítulo de los molinos de viento, como en tantos otros, uno puede ver que el Quijote no le tiene miedo a nada. A lo único que le tiene miedo en los dos Quijotes, o sea, en las dos partes del Quijote, en el primer Quijote y en el segundo Quijote, es a la Inquisición. Entonces me parece muy interesante leer y releer el primer Quijote como una crítica al sistema penal de su época, como una crítica a la Inquisición de la época. Porque cuando termina de liberar a los galeotes y se da cuenta de que cometió un error, porque le tiran piedras los liberados, cuando les dice vayan al Toboso para rendirle tributo a mi señora Dulcinea, y le empiezan a tirar piedra y se van burlándose, se da cuenta del error y Sancho le dice, ahora cometimos un crimen en un lugar despoblado y en banda. O sea, los agravantes que ya fijaban las partidas de Alfonso el Sabio y que agravaban a pena de muerte este tipo de crímenes. Es decir, liberar presos, o sea, lo que hizo el Quijote y lo que hizo Sancho. Sabían que iba a venir la Santa Hermandad y los iba a llevar a Peralvillo. Dos puntos notas al pie sobre estas cuestiones. La Santa Hermandad, para decirlo muy brevemente, es una institución mixta de la época que era propiciada por la Inquisición, pero protagonizada, integrada por hombres civiles del mundo campestre, que producían, podríamos decirlo de esta manera, una especie de justicia expeditiva y de flagrancia contra crímenes rurales. Entonces, los miembros de la Santa Hermandad, que tenían una patente de corso justamente para poder hacer esto por parte de la Inquisición, que tenían una autorización, iban por los caminos y cuando veían delitos de flagrancia, inmediatamente los ejecutaban, sabiendo que iban a recibir la misma ejecución si iban llevados, si fueran llevados a un tribunal de Inquisición. Entonces los llevaban a un lugar que se llamaba Peralvillo, donde los asaeteaban, ¿no? Bueno, entonces Sancho se da cuenta de eso, se lo dice al Quijote, y el Quijote, por más loco que esté, y por más, digamos, el hecho de no tenerle miedo a nada, ¿no? De ser poco temerario, le dice justamente a Sancho que se van a escapar y se van a ir a Sierra Morena a esconderse de las implicancias de su delito, del delito que cometieron, que lo van a llevar a los, digamos, a la justicia expeditiva de la Santa Hermandad de Peralvillo. Entonces ahí podemos ver que el Quijote le tiene miedo por primera vez a algo y es a la Inquisición y es al sistema penal. Y ahí decide cambiar todo su plan, el plan de la segunda salida, que es que va hasta Zaragoza, y lo cambia inmediatamente y se va a esconder a Sierra Morena, inventa de la nada de que tiene que hacer como otros caballeros andantes, una especie de penitencia en el medio de la nada, para poder, en el medio de la montaña, ¿no? En Sierra Morena, para poder purificar su espíritu, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que está escondido detrás de eso es que se está escondiendo, ¿no? Lo que está, digamos, detrás de eso es que no está haciendo ninguna penitencia, sino que se está escondiendo del brazo secular de la Inquisición, que finalmente lo atrapa, como sabemos, y que, bueno, se es entregado al cura y al barbero, a maese Pedro y a maese Nicolás, para que lo lleven a su pueblo en esa famosa jaula, que la disfrazarán como que van diablos llevándolo en la jaula, enjaulado y encerrado a su lugar de la Mancha, donde el Quijote vuelve y donde va a pergeñar la tercera salida en la segunda parte. Y ya con esto termino, pues ya se me acabó el tiempo. Hay muchísimas cuestiones para decir sobre esto, pero no,
no hay suficiente tiempo, pero lo último que quiero decir es remarcar esto, ¿no? El Quijote, entonces, el personaje le tiene miedo solo y únicamente a la Inquisición. Y lo mismo Sancho Panza, esto quiere decir que explica de alguna manera, ¿no? Los temores y los pánicos que había al sistema penal por parte del bajo pueblo, a la arbitrariedad del sistema penal, a la brutalidad del sistema penal y de sus tormentos que eran conocidos por todos, ¿no? Y por el otro lado, también es un libro que por eso y por otros motivos se mete contra la Inquisición, que El Quijote de Avellaneda es de alguna manera un libro inquisitorial. Y eso se va a encargar Cervantes en la segunda parte de 1616 de enmendarle la plana y de corregir, digamos, eso. Pero ¿qué es? El Quijote de Avellaneda es un Quijote falso, apócrifo, que se escribe no se sabe por quién. Era un tal Alfonso de Avellaneda, natural de Tordesillas, que algunos dicen que era Lope de Vega, otros dicen que era otro personaje, pero sea quien sea, era alguien que formaba parte de la Inquisición, porque lo dice, era un canónigo, pero además de formar parte de la Inquisición, digamos, hace la tarea de la Inquisición. Porque si te toman el trabajo de leer a la Avellaneda, que por otro lado no es la genialidad de Cervantes, lógicamente, pero es un libro que se disfruta, es un libro bien escrito, es un libro interesante por esto que voy a narrar, de que es el juicio de la Inquisición sobre los personajes de la primera parte. Es decir, lo que hace Avellaneda es poner las cosas en su lugar cuando la primera parte había puesto el mundo patas para arriba, el mundo social, el mundo de la época. ¿Cómo puede ser que un sujeto deleznable, un campesino analfabeto como Sancho Panza, pudiera ser gobernador de una ínsula? Eso pasa en la segunda parte, lógicamente, pero se le promete eso en la primera parte. ¿Cómo puede ser que hable de igual a igual con su señor? ¿Cómo puede ser que hable con gente de mucha mayor alcurnia que la de él? ¿Cómo puede ser que las prostitutas como Maritornes, por ejemplo, en la venta de Juan Palomeque, o las dos prostitutas que lo ungen caballero en la primera venta, participen y sean parte del conjunto social? Es decir, esa poner el mundo patas para arriba que hace Cervantes en el primer Quijote, ese inquisidor que escribe la Avellaneda, el Quijote falso, el apócrifo, digamos, pone las cosas en su lugar. Al Quijote lo manda a una casa de locos, a la casa del arzobispo de Toledo, que es un psiquiátrico, digamos, es un hospital psiquiátrico. A Sancho lo manda a trabajar para un conde, pero en un lugar de subordinación. Y así, ¿no? A las prostitutas, a los conventos. Es decir, eso es, podríamos decir, que la Avellaneda es el juicio literario que la Inquisición hace de la literatura del primer Quijote tanto en las formas como en los contenidos, como en los personajes, como en las andanzas, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, que como dijo Borges, siempre es mucho mejor la segunda que la primera parte, porque en la segunda parte es un juego de espejos, ¿no? De muñecas rusas, de cajas chinas, en donde todo está dentro de lo mismo. Los personajes de la segunda parte leen la primera parte, saben que son personajes y actúan como tales y leen el Avellaneda también, que es al mismo tiempo, el Quijote de Avellaneda es un personaje que está dentro del segundo Quijote. Y eso hace que de alguna manera Cervantes profundice la crítica al orden social, al orden jurídico, a la Inquisición de la época, y eso todavía lo convierte en un libro más clásico que el primero y más importante todavía que el primer Quijote. O sea, Cervantes logra algo que nadie logró nunca, que es superarse a sí mismo, superar con el segundo Quijote el primer Quijote. Pero, y con esto ya cierro definitivamente, lo importante acá es que tratemos de releer al Quijote de la Mancha, las novelas ejemplares, Rinconete, el Coloquio de los Perros, La Gitanilla, el propio Persiles, como la obra de un criminólogo crítico, es un poco una exageración, pero no tanto, de un criminólogo crítico que hace una crítica muy profunda, muy valiente y muy circunstanciada del sistema penal de su época. Así que me parece que eso sería la conclusión central. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto, si tenemos tiempo para alguna profundización de esto.
Muy bien, muchas gracias, doctor Matías Bailoni. Efectivamente, invitamos a los asistentes a que puedan plantear alguna pregunta para nuestro expositor. Pueden hacer uso del chat. En todo caso, inclusive directamente se podrían levantar la mano para poder escuchar las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta, creo que ha quedado muy claro, muy entretenido, muy didáctico sobre todo, ¿no? Con respecto al tema analizado por nuestro expositor, ¿no? Enlazando estos dos importantes disciplinas como es la literatura y por supuesto haciendo un análisis crítico con respecto al tema criminológico también de la época en su momento, ¿no? Muy bien, felicitar al doctor Matías Bailone por su brillante disertación, eh, muy coloquial y sobre todo muy interesante, ¿no? Y pocos son los que realmente pasan por este análisis, ¿no? Que nos hace efectivamente más fructífero, más entretenido, digerir un poco mejor el derecho de esta forma, ¿no? Hacer ese tipo de análisis. Efectivamente nos vuelven cada vez más humanos, ¿no? Bien, estimado doctor Matías Bailone, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo tiene a bien, en primer lugar, agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por haber compartido este momento con el público asistente. El mérito de ello es que se le va a otorgar una certificación por su destacada disertación en este día viernes 4 de octubre. A continuación vamos a mostrar el certificado que otorga la Universidad César Vallejo a nuestro distinguido expositor. Muy bien, doy lectura al certificado. En primer lugar, la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad César Vallejo otorga a Matías Bailone por su participación en calidad de ponente con el tema denominado Donde toda incomodidad tiene asiento, el sistema penal en el Quijote y Cervantes, en el ciclo de conferencias en Derecho Penal y Procesal Penal desarrollado el día de hoy, 4 de octubre de 2024, y organizado por nuestra Escuela Internacional de Posgrado Campo Chiclayo. Firma la presente certificación el doctor Humberto Acuña Peralta, el director general de la Universidad César Vallejo Chiclayo, el doctor Juan Francisco Pacheco Torres, director de la Escuela Internacional de Posgrado de nuestra universidad, y el doctor Juan Pablo Moreno Muro, jefe de la Escuela Internacional de Posgrado, sede de Chiclayo, ¿no? Muy bien, reiteramos nuestro agradecimiento y, bueno, pues un fraterno abrazo a la distancia y esperemos tenerlo ya no de repente virtual, sino de repente ya de manera presencial, ya después de muchos años acá en la ciudad de Chiclayo. Como decía el doctor, ya había venido justamente a la ciudad a dictar unas conferencias y efectivamente pues invitarlo nuevamente y poder, inclusive poder contar dentro de nuestra plana docente en nuestra Escuela Internacional de Pregrado, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado doctor Matías Balones. Muchas gracias. Antes de ello quiero reiterar a los asistentes que este ciclo de conferencias sigue con un programa, ¿no? De 6 fechas. Esta es nuestra primera fecha. Queremos dar esta introducción a lo que es partiendo del sistema penal. Ya la próxima fecha vamos a continuar el día 18 de octubre a la misma hora, a las 7 de la noche, en la cual se tratará el tema sobre los acuerdos plenario 1/2023 sobre determinación efectivamente de la pena, que estará a cargo del doctor Manuel Luján Túpez, juez supremo y presidente de la Academia de la Magistratura. ¿Sí? Entonces, los invito a todos los presentes a continuar con nuestro ciclo de conferencias y bueno, pues será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches con todos, un fraternal abrazo y nos encontramos. Muchas gracias, doctor Matías. Un abrazo. Buenas noches, un placer.